Muy práctico. Este fin de semana, junto con la ley de presupuesto, se aprobó la ley de el principio de inocencia fiscal. Vamos a hablar con Martín Caranta, contador público y consultor tributario, además socio del estudio Licich, Liftic y Asociados. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Escuchaba atentamente, supongo que con los preparativos para salir de ruta, el compresor. Entre otras cosas, no, en realidad la idea era qué es lo que no te puede pasar un día. Y vos decís, yo tengo que salir con una chica y justo la tengo que ir a buscar, está la rueda pinchada. Entonces ahí teníamos la solución. Es muy interesante. ¿Nos contás un poquitito, nos contás un poquitito de qué se trata de la inocencia fiscal? Sí, claro. Es una ley disruptiva en algunas cuestiones, sí, pero que tiene tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con el régimen penal tributario. Como ustedes saben, existe una situación a partir del cual la falta de pago de impuestos por decisión, por querer transgredir la ley, es delito y puede ser que un sujeto vaya preso por eso, ¿sí? Hay un monto a partir del cual las evasiones empiezan a ser delito. Ese monto desde el año 2018, con la reforma que había introducido el gobierno Mauricio Macri, había quedado en 1.500.000 pesos por año y por impuesto. En aquel momento el dólar estaba a 15, con lo cual eran más o menos $100.000 por año y por impuesto. Pasaron cosas, el dólar hoy está más cerca de 1.500 que de 15, ¿sí? Con lo cual ese monto quedó totalmente exiguo, y lo que hizo esta ley de inocencia fiscal, entre otras cuestiones, fue modificar, actualizar los valores para que una evasión empiece a ser delito, una evasión impositiva empiece a ser delito. Y quedó la evasión simple en 100 millones de pesos, que es aproximadamente $67.000, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto es una tranquilidad para muchos argentinos, para muchos empresarios contribuyentes, porque diferencias con el fisco pueden surgir, no quiere decir que una persona sea delincuente o evasora por tener diferencias con el fisco, pero bueno, hasta el momento, con estos importes tan bajos, casi todo era penal, ¿viste? Con lo cual, bueno, esto trae una tranquilidad para muchos empresarios, comerciantes, etcétera. El otro tema de esta ley de inocencia fiscal es la prescripción. La prescripción, recordemos que es un instituto a partir del cual, cuando pasa un determinado momento, un determinado plazo, ¿sí?, una obligación deja de ser posible ser reclamada por el acreedor, por quien tiene derecho a cobrar. Esto pasa a nivel de obligaciones civiles, comerciales y también impositivas, ¿sí? Acá lo más importante es que la prescripción a nivel impositivo es de 5 años, pero se introduce una excepción que pasa a ser de 3, ¿sí? Y esto se da cuando el contribuyente haya pagado sus impuestos, presentado su declaración jurada en término, pagado sus impuestos en término, y no tenga una diferencia que se llama discrepancia significativa con respecto a la información que el fisco tenga en sus sistemas. Es decir, si el contribuyente pagó 15, pero para el fisco, por los datos que tiene de sueldo, de alquileres, etcétera, tendría que haber pagado 1.500, bueno, la prescripción va a volver a los 5 años, ¿sí? Sí. Y el punto más trascendental, que digo más que hablar, cuando se conoció el proyecto, tiene que ver con la declaración simplificada de impuesto a las ganancias. Ahí está. Es un régimen simplificado, optativo, es para personas humanas y para asociaciones sin divisas, no para sociedades, ¿sí? ¿Y por qué simplificado? Recordemos que la declaración jurada de una persona humana de impuesto a las ganancias tiene la determinación del impuesto como información, después tiene, o sea, el contribuyente tiene que declarar ingresos y gastos para llegar a la ganancia grabada y después aplicar la ley que sale del impuesto, después tiene que declarar el patrimonio que tenía al inicio, los distintos bienes que formaban su patrimonio, las deudas que tenía al inicio y al cierre. Y también tenía que hacer una justificación de las variaciones patrimoniales. Como teniendo 100, ganando otros 100, pasó a tener un patrimonio de 400. O sea, a lo mejor se ganó la lotería y pudo justificar la diferencia con eso, pero había que justificar la diferencia, ¿sí? Entonces, esta declaración jurada simplificada, según lo que se puede conocer, que hasta que no estén, vamos a decir, la operatividad, el reglamento operativo de ARCA no lo vamos a conocer, pero parecería ser que no va a tener ni que la declaración del patrimonio al inicio ni al cierre, ni la justificación de las variaciones patrimoniales. El contribuyente entraría con su prueba fiscal, vería los ingresos que el fisco conoce, los gastos que el fisco conoce, sería lo que deba declararse, pero que no está en conocimiento del fisco, habría que completarlo. Se acepta esa declaración jurada, se presenta, se paga,
y esto trae beneficios, ¿sí? ¿Qué beneficios? Uno se llama efecto liberatorio del pago. Si el contribuyente presentó en término y pagó, el fisco no puede venir años más tarde y decir, no, pero no eran 1.000, eran 1.400, ¿sí? En principio no puede, salvo que existan algunas excepciones, entre ellas que el fisco conozca que el contribuyente emitió ingresos, que el fisco vea que ha utilizado facturas apócrifas para simular gastos, por ejemplo, ¿sí? Pero si nada de eso pasa, se va a producir el efecto liberatorio del pago. Y otra cuestión muy importante tiene que ver con la presunción de exactitud. Si el contribuyente que optó por el régimen simplificado presentó, pagó, la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y también de IVA, esto es distinto a lo que es el efecto liberatorio del pago porque solamente es para ganancias, la presunción de exactitud es para ganancias y para IVA, y es por todos los periodos no prescriptos, ¿sí? Entonces ahí ¿qué va a pasar? El fisco no va a poder venir y reclamarle diferencias de impuestos, ¿sí? Ahora también hay excepciones. Si las excepciones son que existe una discrepancia significativa, que es más del 15%, como se decirlo así, de los impuestos declarados, que existe la utilización de facturas apócrifas y que existan diferencias que superen el monto para que una diferencia empiece a ser delito penal tributario, ¿sí? Te hago una consulta. Viene a hacer es reforzar el plan colchón. ¿Te acordás del plan colchón? Sí, que saquen los dólares del colchón. Claro, bueno, viene a reforzar el plan colchón. ¿Por qué? Porque no va al existir el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud, el fisco no va a poder venir, impedido por esta ley, a decir, ¿dónde sacaste estos $10.000 que depositaste? ¿Sí? O sea que, a ver, yo perdón que interrumpa, iba a este punto, ¿qué tal? Diego Schumann lo saluda, porque muchos críticos de esta normativa decían, bueno, esto es un blanqueo encubierto, precisamente por este punto, ¿no?, que estamos marcando de los dólares de colchón, ¿no?, donde no van a poner la lupa precisamente sobre eso. ¿Es correcta esta crítica que hacen algunos referentes políticos sobre este punto? Sí, pero no. A ver, ¿cómo es eso? Lo que hace, a ver, acordate de mediados de año donde lo presentaron a este tema el ministro Caputo con Santiago Bausili de Banco Central y con quien entonces era la titularidad de Juan Paso, ¿sí? Acá lo que se viene a hacer es traer un cambio de paradigma, que esta ley es el broche de oro, ¿sí? Porque es por ley, no por resoluciones administrativas, ¿sí? El cambio de paradigma es que se presume que el contribuyente es inocente hasta que Arca demuestre lo contrario, ¿sí? ¿Y eso qué hizo? Entre otras cosas cambiaron, por ejemplo, los montos a partir del cual se reportan las transferencias que reciben o que hacen los contribuyentes, los saldos bancarios de fin de mes, las tenencias en cuentas de inversión, ¿sí? Pero ahora esto no es un blanqueo, porque se presume que lo que tiene el contribuyente y deposita es blanco, ¿sí? Y también se da la situación donde hay muchos que en tiempo de inflación se refugiaron en el dólar, creo que es algo arraigado en la idiosincrasia argentina, el refugio en el dólar, y pasaba que había gente que tenía ingresos en blanco, en pesos, pero como había una inflación de, acordate, 10% mensual, 15%, incluso 25% mensual, ocurrió en un momento, decía, yo no, lo que me queda lo compro en dólar. ¿Y dónde lo compro? Y donde puedo, que es el arbolito. Entonces, hay veces que no hay evasión tributaria, ¿sí? Que lo que hay son ingresos blancos que se transformaron no en negro, sino en blue. ¿Por qué? Porque no te dejaban proteger tu patrimonio con normas ridículas que había en aquel momento, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que haya gente que haya tenido un canuto negro, ¿sí?, haya comprado los dólares o tenido pesos, va y los deposita, ¿sí? Y si opta por esta declaración jurada simplificada y pasa por debajo de los radares, sí, va a quedar, pasa como un blanqueo encubierto, ¿sí? Pero no es que necesariamente es un blanqueo encubierto. Y ahora, con respecto al depósito en dólares sin explicar el origen. Mirá, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la evasión impositiva o el cuidado del cumplimiento de las leyes impositivas, y otra cosa es explicar el origen de los fondos, ¿sí? Lo primero es de ARCA, lo segundo es de la UIF, la Unidad de Información Financiera, ¿sí?, que lo que hace es nombrar a determinados sujetos como sujetos obligados a cuidar el origen de los fondos, por ejemplo los bancos, ¿sí? Todas esas normas siguen vigentes. Lo que se hizo fue subir los umbrales. ¿Por qué? Y también pasaba que los bancos informaban prácticamente todo, la UIF estaba inundada de información, no tenía capacidad operativa para trabajar
tantos datos que tenía. Yo creo que esto hoy es positivo, porque al subirse los umbrales, los sujetos obligados tienen que informar por cifras más relevantes, digamos, ¿sí? No todo. Entonces la UIF va a tener mayor capacidad de trabajo, ser más eficiente y más eficaz en esto que es detectar situaciones de lavado de dinero, ¿sí? Puede ser que a alguno se le escape y siempre puede haber alguna excepción, pero el sistema es bastante completo y, vamos a decir, sólido para prevenir el lavado de dinero, ¿sí? Lo que no tenía sentido es estar buscando hormigas y que se te escape un elefante, que es lo que pasaba hasta el momento. Martín, te agradecemos muchísimo, fuiste muy claro y nos sacaste todas las dudas que teníamos sobre la ley de inocencia fiscal. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer conversar nuevamente y bueno, buen año para todos. Gracias, igualmente, que tengas un gran comienzo de año. Igualmente, un abrazo grande, hasta luego. Martín Caranta, contador público y consultor tributario. De 7 a 10, infórmate a primera hora en Radio Continental. Llegan las fiestas a Coto y hasta el miércoles tenés 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetería y rodados.